En esta ocasión nos encontramos con Pedro Citón, analista político. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Pedro, vamos a hablar un poquito acerca de esas elecciones del 5 de mayo, esa fiesta electoral que se llevó a cabo en nuestro país y definitivamente que deja mucho que analizar, por supuesto, lo que fue el voto para presidente, lo que fue el voto para diputados, sobre todo en esa línea muy fuerte y cómo se dio en las diferentes provincias, porque todo fue cambiando y esto definitivamente que lleva un análisis. Claro que sí. Mire, yo creo que lo primero que debemos resaltar es el ambiente, como usted ha señalado, festivo, el ambiente de paz y tranquilidad con la que se vivió una jornada electoral que, en donde las primeras derrotadas fueron las encuestas. Ninguna encuesta previó lo que muchos analistas considerábamos que se iba a dar, una elección muy cerrada entre dos candidatos. Así que, dicho eso, creo que sin duda alguna hubo una legitimidad en el triunfo del candidato del PRD, Nito Cortizo, estrecha, pero como decía John F. Kennedy, por un voto se gana. Así que al margen de cualquier situación de duda que pudo haber tenido el candidato de Cambio Democrático, Rómulo Rux, creo que la mayoría de la población aceptó como bueno y válido los resultados del 5 de mayo, en donde se dieron muchas sorpresas. Y entre esas sorpresas se dio una debacle electoral por parte del candidato José Isabel Blandón, que desde mi óptica, el electorado nunca supo a ciencia cierta si era un candidato oficialista, si era un candidato de oposición, si era un candidato híbrido o qué era realmente, y que le pasó factura al final de la campaña. Sobre todo yo mencionaba este día de las elecciones que los discursos de los candidatos a presidente habían todos como hecho un llamado a la paz, a la tranquilidad y a aceptar los resultados que se estaban dando. En el caso del candidato Isabel Blandón, él mencionaba que tenía que reestructurar el partido, que se tenían que unir, que tenían que visualizar que este resultado estaba diciendo algo. Mire, lo primero que debe hacer desde mi óptica el candidato José Isabel Blandón es reconocer la responsabilidad política de la debacle electoral. Creo que el primer, no el único, pero sí el principal responsable político es el candidato presidencial y su estrategia de campaña. Creo que no reconocerlo es un síntoma de de no entender que no importa si por estrategia electoral en sus vallas políticas o el no utilizar su simbología política del partido, o no querer ser el candidato del continuismo, o no querer ser el candidato oficialista, pues al final le pasaron factura, porque quiso conquistar el voto independiente, que realmente se fue con el candidato Lombana, que a su vez, y es que todo tiene correlación, a su vez logra desplazar a la candidata Ana Matilde Gómez como el líder de los mal llamados independientes o de libre postulación. O sea, hubo dos grandes derrotados esa jornada electoral. Uno, José Isabel Blandón, como candidato del Partido Panameñista y del Partido Popular, pero la segunda también derrotada fue Ana Matilde Gómez, que ella se perfilaba desde la recolección de firmas como la candidata más votada o la lideresa de los independientes. Se vio después en los votos. Exactamente. ¿Por qué? Porque hubo muchos detalles. Entre ellos, el candidato Lombana logró robarse el discurso anticorrupción. Y ese discurso anticorrupción que estaba enquistado dentro de la Asamblea Nacional, que tenía mayoría la posición política en ese momento, quiero decir PRD y Cambio Democrático, terminó pasándole factura, fue al partido gobernante y a sus diputados. Ninguno de los diputados que pretendían reelegirse por el Partido Panameñista lograron su reelección. Lo positivo de esa derrota electoral es que hay 8 nuevos diputados, 2 mujeres entre ellas, que van a hacer entonces una oposición que deberán compartir con 5 diputados independientes
que creo que también fue la otra sorpresa de la noche. Yo creo que para muchos se pensaba que los candidatos, por ejemplo, el joven Vázquez de San Miguelito no iba a tener ni una opción en un candidato. 23 años, súper joven. Sí, fue el más votado en un circuito en donde el clientelismo político es conocido. Pero yo creo que ejemplos como ese, como en el circuito 8-7, en el circuito 8-8, lograron, y en la comarca, lograron entonces demostrar que la candidatura independiente para el próximo torneo electoral va a ir creciendo. O sea, no creo que vaya a haber una mayor distribución de votos a favor de los independientes, sino que va a haber más caras visibles como líderes del sector. Se van a animar más personas, exactamente, más personas a ser candidatos. Porque si usted se da cuenta, con todo y el desprestigio de la clase política, con todas las campañas del no a la reelección, entre un 75 a un 80% del electorado siguió votando por los partidos políticos. Entonces, eso quiere decir que todavía la ciudadanía sigue confiando en esos partidos. Y como muy bien usted apunta, le toca ahora al partido panameñista, como le sucedió cuando se fue derrotado en el 2004, hacer las renovaciones estructurales internas dentro del partido para poder entonces perfilarse como una fuerza de oposición. Bien, y tenemos el otro caso del PRD, que 2 quinquenios no estaba en el poder. Hoy ya tenemos candidato, el candidato a presidente Laurentino Nito Cortizo, que es el presidente que tomaría el poder, pero con mayoría en la Asamblea y sí, mayoría de también la Alcaldía de Panamá. Bueno, esos son los intrínculos de nuestro sistema electoral. El PRD con el 33% del electorado y menos, porque habrá sacado un 29-30% si se le suma además los del partido Morirena, logra tener una mayoría absoluta dentro de la Asamblea Nacional, logra a su vez tener una mayoría en las alcaldías y en los representantes de corregimiento, pero solo con un 33%. Se repite la historia del año 1994, cuando Ernesto Pérez Valladares también gana más o menos con la misma proporción de votos. Para Nito Cortizo, su gobierno inicia como un gobierno, y él lo ha tratado de proyectarse así, de paz, un gobierno de consenso, un gobierno de convivencia. Pero esto va a ser muy complicado en esta gestión, y va a ser complicado porque hay temas puntuales, como el tema de las reformas constitucionales, ¿verdad? Ya él ha apostado por hacer una reforma constitucional, o por 2 asambleas o por una asamblea y referéndum, utilizando un documento utilizado por la Concertación Nacional, mientras que hay un grupo opositor que ya está empezando a recoger firmas para lograrlo a través de una constituyente. Entonces, ese choque puede ser su primer muestra de fortaleza política o de pulseo político que tenga que demostrar si realmente acoge el mandato del soberano o prefiere hacerlo a través de la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que, le recuerdo, que estuvo totalmente desprestigiada por muchos de los diputados que hoy la conforman, y que muchos de ellos estarán conformando parte de ese gabinete o de la estructura de gobierno del presidente Nito Cortizo. Pero ese no será el mayor problema que él tendrá. Yo creo que el problema del agua es muy importante, el problema de los techos, el problema habitacional de este país, y el tema de la corrupción en términos generales son también temas que él tendrá que atender. La educación también es un fuerte que tiene que seguir y continuar fortaleciendo. Mire, el tema de la educación es como el tema de la cultura. Él ha prometido un ministerio de cultura, pero para las grandes mayorías la cultura no es una prioridad. Su prioridad es su casa, su salud, el tema de la reforma del seguro social, el tema de la seguridad, que mire, que es irónico porque la seguridad ha sido reducida en este quinquenio, pero él ha dicho que su campaña se proyectó diciendo que había inseguridad. Ahora él va a tener que reducir niveles de inseguridad que están por debajo de la media latinoamericana. Y exactamente el tema de dotar
a la educación, y a la educación incluyo la cultura, de un presupuesto del 6%, como es la exigencia constitucional que establece nuestra Carta Magna. Se ve un tanto complicado lo que le espera al presidente Cortizo, a pesar de tener mayorías, porque acuérdese que ya hemos tenido casos en donde al tener mayoría se cree que se puede mandar sin la opinión del soberano o sin hacer consensos necesarios con la oposición, porque la oposición es muy débil o muy escuálida. Sin embargo, a la larga se da cuenta uno de que es la vía correcta para hacer más democracia en este país. Ahora, también analizar un poco, Pedro, el hecho del voto del ciudadano. ¿Qué pasó con el voto del ciudadano? Lo decía porque cuando estábamos conociendo justamente por provincia cómo se estaba dando esto, no hablamos de que iban peleando al mismo nivel en cada provincia, sino que por provincia fue que se aumentó hablamos de Rómulo Rux y de Laurentino Cortizo, hablamos de que iban ganando, pero en las provincias fuertemente. No que cada uno peleó, por ejemplo, en la provincia de Chiriquí iban peleados, en la provincia de Colón iban peleados, no. Se dieron casos que también llaman la atención al análisis. Bueno, mire, lo primero que le voy a decir, y para mi sorpresa, fue cuando el 50% o algo así de los votos del candidato Blandón provinieron de las comarcas. Eso quiere decir que el impacto de las obras que se hicieron en esas áreas comarcales favorecieron al candidato. Pero como usted dice, ninguna encuesta daba una elección cerrada. Y definitivamente el hecho cierto de que Ricardo Martinelli no hubiese podido correr como alcalde y como diputado también afectó de alguna manera el voto a favor del candidato Rux. Como sea, él no logra rematar en su último discurso. A mí me gustó mucho la simbología de Rux, en el sentido de que utilizó la Plaza de Santa Ana, una plaza histórica, una plaza de los grandes oradores, pero desaprovechó ese momento porque si algo hay que criticarle a los 7 candidatos, y de paso lamento profundamente que el Frente Amplio por la Democracia no haya subsistido como partido político, porque realmente necesitamos un partido de izquierda que se diferencie de los otros 6 contrincantes que eran de derecha. Y esos 6 contrincantes de derecha tenían a su vez una pobre diferenciación entre ellos, producto de que estaban firmando cada uno de los acuerdos que cada uno de los organismos le ponían. El de discapacidad, el de cultura, el de educación, el de reformas constitucionales. Entonces, para el elector era muy difícil, inmensamente difícil diferenciarlos a cada uno de ellos, y por eso también el voto se escurrió hacia el candidato Lombana, que tenía un discurso antisistema. Lamentablemente no se fue hacia la izquierda, pero lo que quería decirle era que los 7 candidatos, unos más que otros, tenían un pobre discurso, una pobre oratoria. Esa época de los candidatos presidenciales que tenían un discurso, un verbo vibrante que hacía que la gente se ilusionara, eso hizo que este torneo electoral fuera un tanto, entre comillas, aburrido. Bien, el caso del candidato a presidente Lombana, que saca un porcentaje bastante alto siendo independiente, pero que no tiene una estructura para ese liderazgo que logra en las elecciones transmitírselo a los que venían debajo de él. Sí, mire, de Lombana hay que destacar 2 cuestiones. La primera, que entra de tercero y entra apoyado por un partido político, que eso era un secreto a voces, ¿verdad? Él logra entrar, consigue, eso sí, que uno de sus manager, camping manager, sea el señor Foch de Chile, que fue el que hizo la campaña del no en 1989. O sea, él logra proyectarse como el candidato independiente antisistema y anticorrupción. Por eso su discurso es duro hacia allá. Ana Matilde Gómez no logra proyectarse de la misma forma y queda totalmente desplazada. Era meritorio porque era mujer y tenía todo el derecho de ir hasta el final.
pero definitivamente nos estamos dando cuenta que no se puede improvisar campañas políticas. Y yo creo que ese fue uno de los errores de la campaña política del candidato Blandón. Muchos errores, muchas rectificaciones en el camino que lo que beneficiaron no solo fue que hubo un trasvase de votos del Partido Panameñista hacia Rómulo Rux, sino que los votos independientes que usualmente vienen hacia el Partido Panameñista corrieron hacia el candidato Lombana. Lombana tendrá ahora un reto que señalar hacia futuro. Él es un político hiperactivo. Los políticos hiperactivos quieren aparecer cada día en cada programa de televisión y opinar de todos los temas, hasta sea caballos o fútbol. Entonces, hay un desgaste en estos 5 años. Y como yo le dije, con estos nuevos 5 diputados que hay, también va a haber un liderazgo o una competencia en el liderazgo por la libre postulación. No hablemos ya de si tienen la estructura o no, porque demostraron tener la movilidad para llevar sus votantes, que era el gran reto de llevar sus votantes hacia los centros de votación, que valga el punto para rescatar que tampoco las encuestas pegaron diciendo que la cantidad de votantes que iban a dar, porque ellos hablaban de un 80, 85 y hubo hasta un 90 y creo que no pasó de un 71%. Entonces todo eso demostró a las claras que Lombana tiene un gran reto, pero se tiene que destacar el hecho cierto de que logró proyectarse como el candidato antisistema, anticorrupción y como el líder de los independientes. Pero para finalizar, ¿qué es el compromiso que tenemos los ciudadanos, el nuevo equipo que viene a formar parte de este nuevo quinquenio, el nuevo presidente, los diputados y todo ese trabajo en conjunto? Porque no podemos dejar a la ciudadanía también por fuera, ¿no? Mire, yo creo que la ciudadanía panameña es una ciudadanía que poco a poco va creciendo políticamente hablando, y nos estamos reactivando como cuando era la lucha contra la dictadura. Y yo creo que el ciudadano panameño ahora, esta nueva lucha es una lucha a favor de la transparencia, una lucha contra la corrupción, una lucha porque haya mayor divulgación de las cuestiones del Estado y mayor participación ciudadana. Usted lo ve en los temas de medio ambiente, en donde ya no se puede cortar un árbol y por la excusa de ser una carretera, por ejemplo. Entonces yo creo que en eso el ciudadano está tomando cada día más conciencia de su participación, y por eso le digo, el primer reto que va a tener, o uno de los primeros grandes retos que va a tener esta administración que toma posesión el 1 de julio, será la reforma constitucional. Porque si a espaldas del pueblo, que desea en su gran mayoría una constituyente, ya sea originaria o paralela, y impone el criterio de 2 asambleas, creo que va a empezar con muy mal pie. Pero definitivamente creo que el escrutinio ciudadano ha de imponerse, y que las redes sociales van a empezar ahora sí a jugar un rol mucho más preponderante, porque en el pasado, esos 10 años en los que gobernó Cambio Democrático con el panameñismo y luego el panameñismo con el Partido Popular, las redes sociales estaban a la orden del día. A la gestión municipal del alcalde Blandón era criticada con o sin razón en los temas como de Calle Uruguay y Vía Argentina, donde habían inundaciones donde no existían, pero ahí estaba la posverdad o el fake news. Pero también había la crítica directa por decisiones que se asumían desde el gobierno central o por temas de corrupción dentro de la Asamblea Nacional. Entonces yo creo que sí, que definitivamente esa herramienta ciudadana va a jugar un rol importante en este quinquenio. Pedro Citón, analista político, quiero agradecerte, por supuesto, habernos acompañado.